este título, ¿no? Este nombre, psiconeuroinmunología. Llevo 20 años diciéndolo. La verdad es que no es el nombre más de marketing, ahora que estamos en la época del marketing. Am, Muy bonito quizá no es, pero dice muchas cosas, ¿no? Y este cambio en el paradigma de la salud, que en este pequeño ratito, que para mí realmente es un gran reto, hablar solo estos 20 minutos, es una necesidad. Bajo mi punto de vista, es absolutamente una necesidad que cambiemos el paradigma de la salud, que dejemos de ver los síntomas como meros enemigos de la existencia y que quizás los síntomas son un puente o un portal de información, creo yo que infinita, creo yo que infinita. Así que vamos a adentrarnos en esto de la psiconeuroinmunología, trayendo a dos grandes autores que en el 1600 y pico pudieron convivir en la misma ciudad, en Ámsterdam. Estoy hablando de René Descartes. ¿Quién no conoce a René Descartes? Pienso, luego existo, nos enseñó. Y a su derecha a Barucho Spinoza, que este era un poquito más progre en esa época, porque ya hablaba de que el ser humano se le debería considerar como un ente neurobiológico, sin poder segmentar, sin poder partir lo que significa la emoción, lo que significa la mente, a lo que significa el cuerpo. Ya en el 1600, este ya hilaba muy fino, yo creo que Barucho Spinoza. Tanto hilaba tan y tan fino que a día de hoy a día de hoy tenemos bueno, hay gente que adora a Messi. Oye, que Messi es un grandísimo jugador y que también lo admiro muchísimo. Yo creo que admiro más a Antonio Damasio, que es quizá el neurocientífico pues más conocido, ¿no? Más famoso. Hay otros neurocientíficos, evidentemente, ah, que vaya, a los que admiro muchísimo. Y Antonio Damasio ha escrito varios libros, pero es que, claro, os tengo que poner, pues el primer libro que escribió es El error de Descartes. Parece que esto de pienso, luego existo, tiene matices y quizás una solución sería el siento, luego existo, muy distinto neurológicamente. Y ese segundo libro, a la derecha, curiosamente, que es En busca de Spinoza. Parece que la neurociencia nos está llevando cada vez más a los nuevos hallazgos a entender el ser humano como un individuo, como un ente neurobiológico donde no podemos separar absolutamente nada. De hecho, cito a otro doctor, el doctor Daniel Freixentrey, es un argentino, es cardiólogo, que dijo hace unos años en una conferencia que me encantó y por eso pues, le hago este pequeño homenaje. Es esta frase que soltó en un congreso de médicos. Dijo: debemos ser expertos en la biografía de las personas para poder comprender cómo es su biología. Si no, es muy difícil, es muy difícil poder comprender realmente la biología. ¿Por qué? Porque igual que una prueba complementaria es una prueba que complementa un diagnóstico clínico, y siempre digo, las pruebas complementarias necesitan una historia, pues aún más, una persona necesita una historia, necesitamos comprender la historia, y esa historia de vida que tiene esa persona se va a traducir en infinitos mecanismos de acción, ya estudiados muchos de ellos, y evidentemente que vamos a seguir aprendiendo y deleitándonos con los nuevos hallazgos de nuevos mecanismos de acción, de por qué la vida de una persona y tal como la vive, que de ahí hablaré un poquito, se va a traducir a el funcionamiento o el mal funcionamiento de nuestra biología. De hecho, podría decir que esto es lo que recoge la psiconeuroinmunología, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve 4 años en un grupo de investigación en el Hospital Josep Trueta de Girona, y hacía de colaborador investigador en un grupo. Yo me dedicaba a estudiar pues cómo los microbios afectaban al cerebro. De hecho, es la base de mi tercer libro: Tu primer cerebro no está en tu cabeza. Y yo recuerdo que el doctor jefe, el doctor Fernández Real, Manuel Fernández Real, al que admiro muchísimo, y por supuesto al otro jefe de servicio, que es al doctor Wilfredo Ricard, decían: los endocrinos mirábamos la endocrinología desde aquí, desde el cuello hacia abajo, ¿no? Y él decía
con mucho orgullo, decía, nosotros miramos la endocrinología desde aquí hacia abajo. Entonces yo le hacía una broma y digo, José Manuel, tú eres psiconeuroinmunólogo, lo que pasa es que aún no lo sabes, pero esta es la base de la psiconeuroinmunología. Esa suerte que tuve al compartir la investigación, pues pude ver tantas imágenes del cerebro en humanos y cómo afectaban, entre otras cosas, pues los metabolitos microbianos o marcadores o citoquinas producidas por células del sistema inmune. Por tanto, hay una comunicación constante. Esto es la psiconeuroinmunología, la comunicación, no solo con la biología, sino con la vida. Va mucho más allá, trasciende un poquito más allá, ¿no? Fijémonos que hace ya muchos años, yo creo que fue en el 2005, 2006, se expuso por primera vez el término de exposoma. Exposoma. ¿Qué es el exposoma? Pues todo lo que envuelve a un individuo. Ya pueden ser factores específicos externos o factores globales externos y cómo eso altera o genera una traducción al proceso interno, a la expresión, entre otras cosas, de los genes humanos. Y eso nos hace predisponer o nos hace salir al mundo con una expresión concreta. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si hablamos de genes, estamos hablando de 20.000 genes aproximadamente. El genoma humano aproximadamente se han identificado unos 20.000 genes humanos. Lo que pasa es que además de estos genes, pues tenemos quizás, albergamos hasta 2 millones de genes microbianos. Y ahora ya sabemos incluso que somos más material, entonces más material genético microbiano que humano. Realmente el individuo en sí es, es un sistema complejo. Estamos formados por sistemas complejos y nosotros mismos somos sistemas complejos que combinamos o que compartimos material con otros seres muy diminutos, pero con otros seres que incluso llegan a manipularnos nuestra percepción del mundo. Todo esto, todo lo que envuelve a este ser humano, tanto de fuera como de dentro, es lo que recoge este exposoma. Y podría ser un ejemplo maravilloso de poder decir, es un ejemplo de lo que significa la psiconeuroinmunología. A esto me he dedicado mucho tiempo y yo creo que hasta que me muere pues voy a seguir dedicándome a estudiar realmente el órgano que bajo mi punto de vista está por encima de todo, que es nuestro cerebro, esta maravilla increíble que cada día nos sorprende. Y cómo el doctor Tomás hablaba en sus respuestas sobre cómo la infancia es un periodo crítico realmente para generar ciertos aprendizajes, ciertas creencias. De hecho, me preguntaba en una entrevista hace poquito, decía, bueno, realmente cómo establecemos nuestra realidad. Entonces contestaba de, mira, somos realmente una combinación de nuestra herencia epigenética transgeneracional, es decir, la información de nuestros antecesores, de nuestro clan, de nuestros linajes, tanto materno como paterno, a la vez que somos el resultado de nuestras propias creencias personales, ¿no? Es interesante, y citaba a Tomás en su respuesta, de cómo la infancia es una ventana maravillosa de conexiones neurológicas. De hecho, nuestro cerebro a las 20 semanas de gestación ya está formado y a partir de esta 20 semana empieza a conectarse este cerebro. Es decir, empieza un proceso llamado sinaptogénesis, quiero decir términos más sencillos, pero si me permitís decir este término, la sinaptogénesis es la comunicación entre grupos de neuronas con otros grupos de neuronas. Se van generando caminos neurológicos. ¿De qué depende? De que estas primeras conexiones, ¿de qué van a depender? Pues si estamos dentro de la barriga de mamá, pues van a depender exclusivamente del ambiente y de las experiencias de mamá. Curiosamente, en el primer año de vida, cuando ya hemos nacido, hay 1 millón de sinapsis, hay 1 millón de conexiones nuevas al segundo. 1 millón de conexiones nuevas al segundo. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es un dato que quizá puede pasar desapercibido, pero no puede pasar desapercibido. 1 millón de conexiones al segundo. ¿Y de qué va a depender estas conexiones? De las experiencias de ese bebé. Y por tanto, la infancia
se vuelve y se convierte en la ventana más importante para establecer lo que yo soy y lo que yo voy a creer. Me preguntaban el otro día, digo, entonces, ¿qué es una creencia? Digo, pues mira, es una línea neurológica que hemos repetido muchas veces, como si 500 elefantes pisaran por la misma pisada, y que además nos ha generado un beneficio. Y por tanto, podemos decir que toda conducta conlleva un beneficio, por supuesto, y cuando yo piso 500 veces por el mismo camino y genero un beneficio, entonces aparece una propia creencia personal. Si esa la defendemos a lo largo de nuestra vida, pues nos ayudará y en otros momentos pues no nos ayudará. Gracias a Dios el cerebro es plástico. Con todo ello, ¿qué quiero decir? Que cada uno tenemos nuestra interpretación del mundo, nuestra interpretación de lo que pasa en el mundo externo y también de lo que pasa en el mundo interno, en nuestra propia biología. Por tanto, me gusta siempre decir que si hay 8.000 millones de personas en el mundo, a día de hoy aproximadamente, pues van a haber 8.000 millones de interpretaciones del mismo mundo. Cuando me decían en mi último libro, lo único importante, mira, se ha vendido y hay miles de ejemplares vendidos, se habrá leído miles de veces, digo, te puedes imaginar que es infinito, porque si 300 personas o 1.000 personas leen este libro, van a ser 300 o 1.000 libros distintos en base a las experiencias que cada uno o a la propia realidad que cada uno ha establecido. Lo más bonito de todo, que todas las realidades son verdad y por tanto, siguiendo las matemáticas, que quizás entonces todo es mentira. Fijémonos para ver lo que significa la experiencia de cada uno y además cómo se abren, cómo se cierran los genes y el dinamismo de la expresión de los genes. Aquí tenemos un estudio donde cogen a dos monitos pequeñitos, acabados de nacer, gemelos, que les hacen una secuenciación de los patrones de expresión génica, sobre todo los patrones de metilación, es decir, si están cerrados los genes o si están abiertos los genes. Los monitos son absolutamente idénticos. ¿Qué hacen? Esto sí se permite en investigación, que otra cosa es que sea más ético o no. En los humanos, evidentemente, esto no se permite. Y hay otro debate si en los animales se debería permitir. Bien, no entro en este debate, entro en el resultado. Es que a un monito lo mantienen con la madre y a otro monito, al hermano, lo separan de la mamá. Y vuelven a mirar el patrón de expresión génica. ¿Qué ven? Pues aquí vemos en rojo es metilado, es decir, cerrados los genes, en verde es abiertos los genes. Curiosamente, dos monos que son idénticos por el simplemente hecho, y no es simple, quiero decirlo, por el simplemente hecho, con este matiz, de separarlos de sus madres, su expresión génica cambia absolutamente. ¿Qué quiere decir? Que la expresión génica es absolutamente dinámica. Dicho esto, y como decía Tomás, ¿cómo entonces lo que nosotros vivimos se va a traducir a la biología? Bueno, Tomás ha nombrado el eje HPA, el eje hipotálamo pituitaria glándula suprarrenal, el eje de estrés. Lo que pasa es que además tenemos varios más ejes neuroendocrinos, el eje de la tiroides, el eje gonadal, etcétera. Entonces, fijémonos que cómo lo que nosotros vamos a recibir del exterior se va a traducir en una respuesta neuroendocrina, es decir, neurológica y hormonal. Por eso podemos entender ahora que procesos de estrés, una mujer que tenga un proceso de estrés importante puede inhibir el eje gonadal y entonces perder la regla, tener una menorrea, se le llama una menorrea hipotalámica, o que un proceso de estrés pueda alterar el eje tiroideo, entonces que esa persona pueda conllevar una alteración hormonal con un hipertiroidismo o con un hipotiroidismo. Además, hemos dicho que la biología también tiene un impacto hacia arriba, hacia el cerebro. No solo el cerebro hacia la periferia, hacia la biología, sino de la periferia de la biología hacia el propio cerebro. Y aquí tenemos imágenes, hay infinitas imágenes. Esto lo describo muchísimo en mi tercer libro, En tu primer cerebro no está en tu cabeza, de cómo la actividad inmunitaria, por ejemplo, una inflamación crónica de bajo grado, ya sea por una alteración digestiva crónica o por una actividad inmunitaria que no cesa. Todas esas citoquinas proinflamatorias pueden llegar a nuestro cerebro y alterar la percepción de mi propio
mundo. Esto es literalmente, esto es apasionante. Y esto se recoge en este estudio, donde este es un estudio de una revista que me encanta, que es Brain Behavior and Immunity, que habla de cómo un estrés de baja intensidad del exterior tendría que dar una respuesta neuroendocrina pequeña, es decir, una respuesta neurohormonal acorde y proporcional al estresor o al input de fuera. Ahora bien, si hay actividad inmunitaria y por tanto estoy alterando con inflamación mi cerebro, ¿qué puede ocurrir? Pues que un pequeño estresor de un ruido, por ejemplo, un pequeño estresor que no debería generar una respuesta neuroendocrina muy grande, lo que ocurre es que con la propia inflamación va a alterar diferentes núcleos del cerebro, alterando la bioquímica cerebral, y ese pequeño estresor se puede interpretar como un grandísimo estresor, entonces podemos generar una grandísima respuesta neuroendocrina y por tanto alterar muchísimo más nuestra biología. Todo esto conlleva a la base de la psiconeuroinmunología, que es comprender las verdaderas causas que están detrás de las alteraciones de la salud. Si nos vamos al paradigma médico actual, y además un paradigma basado en las etiquetas diagnósticas, entonces podremos decir, tendríamos que decir, mira, las fibromiálgicas, las hipotiroideas, o por ejemplo las bulímicas, o por ejemplo las personas depresivas, ¿no? Estamos etiquetando en base a un conjunto de síntomas en vertical. Cuando horizontalizamos estos síntomas y le damos una cronología, le damos una película, le damos un seguimiento, podemos entonces relacionar acontecimientos de vida y alteración de los diferentes mecanismos de acción. Aquí os voy a preguntar entonces lo siguiente. ¿Es lo mismo estos dos casos? Por ejemplo, María, 32 años diagnosticada de colon irritable. O Juan, 41 años diagnosticados de colon irritable. Evidentemente nunca va a ser ni el mismo diagnóstico ni el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque María quizás empezó a tener síntomas digestivos porque tomó una tanda de antibióticos, hizo una reinfección, volvió a tomar más antibióticos, además no comía bien, además vivía fuera de casa y además tuvo una parasitosis que tuvo que tomar otros antiparasitarios y eso generó una alteración en la microbiota intestinal que acabó conllevando una inflamación crónica de bajo grado en el intestino, produciendo, por ejemplo, una proliferación de bacterias en el intestino delgado o, que ya se conoce bastante, un SIBO. Bien, pero aquí tenemos a Juan, que está diagnosticado exactamente de lo mismo, pero quizá a Juan se le murió la pareja en un accidente que iban juntos y Juan conducía. Y Juan siente un nivel de culpa impresionante. Además, Juan tiene una sobrecarga porque su pareja y él tenían dos hijos. Y estos dos hijos supone una carga enorme socioeconómica para Juan, que además esa carga socioeconómica hace que no puedan cuidarse su alimentación, por ejemplo, o que genere que Juan tenga que tener tres trabajos y no pueda descansar bien y acaban apareciendo por estrés, por hormonas, por alteración de los microbios, otra inflamación de bajo grado en el aparato digestivo de Juan. Tenemos que tratar igual por la misma etiqueta a María y a Juan. Evidentemente que no, sería absolutamente un error. Por tanto, esta visión transversal que cada vez más necesitamos desde este punto de vista más integrativo, desde esta visión, desde la psiconeuroinmunología, entonces dará respuesta a poder comprender la película de María a la película de Juan. Dicho esto, ¿ok? ¿Qué es lo que puede atender? Fijaros, en la biología veremos y ya sabemos si la alimentación, si hacemos deportes, si dormimos bien, si tenemos exposición a las pantallas, si vivimos en la naturaleza, vivimos en el campo, si X. Pero ¿qué más afecta a la vida de las personas que no tenemos en cuenta? Pues la familia de origen. Tenemos buena relación o mala relación con nuestra familia de origen, con nuestra familia actual, la pareja, con nuestros hijos, con nuestras relaciones sociales. Le damos importancia a las relaciones sociales. Robert Waldinger, catedrático en Harvard, habla de que la soledad mata más que el tabaco y que el alcohol. La soledad no quiere decir que podamos estar, necesito estar solo para pensar, no, no, sentirme solo y aislado y quizás excluido de un sistema, ¿no? Pues eso activa mecanismos
neuroendocrinos e inmunológicos que pueden conllevar, por supuesto, a la enfermedad. O el trabajo, si pasamos entre 8 y 10 horas en nuestros trabajos, ¿qué ambiente tenemos del trabajo? ¿Tenemos en cuenta esto? ¿Tenemos en cuenta cómo interpretamos cada una de las áreas de nuestra vida? He puesto 4 y hay más áreas de la vida. Pues esto es evidentemente lo que va a afectar, por supuesto, a la biología de las personas y cómo esa biología va a afectar a la interpretación de lo que está pasando en mi vida. De hecho, evidentemente tenemos muchísimas herramientas. He puesto algunas, hay 500.000, solo falta ir a Instagram y Instagram ahora es nuestro gurú que nos dice absolutamente, pues sí, tenemos que meditar, tenemos que hacer grounding y tenemos que hacer cold bath y si lo decimos en inglés aún es más impactante porque parece que tenga más impacto y tenemos que utilizar los paneles rojos y las gafas rojas y el ejercicio y la dieta keto y tomar 500 suplementos. ¿Esto está mal? Evidentemente que esto no está mal. Las herramientas son necesarias, pero deben ser acordes a los problemas. De hecho, a día de hoy están llegando a las consultas problemas por exceso de salud. Es decir, generamos sensibilización central para tener más y más y más y más salud y sí, soy esclavo de las propias herramientas que son de salud. Por tanto, qué importante de nuevo es cómo interpretamos la información. Porque de hecho, y esta diapositiva viene a decir esto, cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos un infinito de información biológica y de información de vida. Cada uno de nosotros, si solo ponemos encima de la mesa la herencia epigenética transgeneracional, ¿conocemos la historia de nuestros planes? Me puse una alarma para saber el tiempo de los 20 minutos y ya estoy acabando. ¿Tenemos idea de cómo, de qué herencia conductual hemos tenido la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos? Evidentemente que eso va a tener un impacto en la expresión de genes que, por ejemplo, van a determinar la función, entre otras hormonas u otros receptores, del cortisol, hormona del estrés. Dicho esto, fijémonos cómo todo lo que acabo de explicar se puede resumir, por ejemplo, en esta imagen, en cómo el cerebro va a generar una respuesta neuroendocrina metabólica inmunitaria con infinitos mecanismos de acción y cómo estos propios mecanismos de acción desde la periferia van a afectar a nuestro cerebro y a nuestra interpretación del mundo. Por ello, se hace inevitable que todos los profesionales de la salud, desde nutricionistas, enfermeros, médicos de todas las especialidades, preparadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dietistas, osteópatas, farmacéuticos, biólogos, cada vez se hace más necesaria esta interacción del conocimiento transversal, cada uno en su conocimiento vertical, pero sí que poder comprender que el ser humano no es un individuo segmentado, sino que todo lo que envuelve el ser humano, tanto de fuera como de dentro, va a determinar su expresión en su salud.